Y ahora vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a leer pues todo este capítulo o toda la carta. Segunda de Juan dice así la palabra del Señor: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Dentro de los escritos del Nuevo Testamento están, pues, los escritos del apóstol Juan. Y estos escritos del apóstol Juan tienen un papel muy importante en el Nuevo Testamento. Fijémonos, el apóstol Juan es el único de los escritores del Nuevo Testamento, el único pues que ha escrito un evangelio, es decir, un relato de la vida de Jesús, el evangelio según el apóstol Juan, y después también tiene un conjunto de cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y no solo eso, sino que también es el único que ha escrito el único libro de profecía que existe en el Nuevo Testamento, es decir, el Apocalipsis. En total, si contamos pues los capítulos, ¿no?, que escribió el apóstol Juan, él escribió un total de 50 capítulos de un total del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son en total 259 capítulos, es decir que es casi un 20%. De cada 5 capítulos aproximadamente del Nuevo Testamento, uno lo escribió el apóstol Juan, ¿no? Entonces, un quinto aproximadamente del Nuevo Testamento fue escrito por él. Él es el segundo escritor del Nuevo Testamento, por detrás, eso sí, por supuesto, del apóstol Pablo, que escribió más de 100, ¿no? Pero es el apóstol el apóstol Pablo primero, segundo el apóstol Juan. Por lo tanto, es bien necesario darnos cuenta de este papel tan importante que él tiene en el Nuevo Testamento y darle, por supuesto, el valor que sus escritos realmente tienen. Y bien, pues todos estos escritos del apóstol Juan, al considerarlos, al leerlos, nos damos cuenta que tienen una gran unidad, es decir, que tienen una gran consistencia en todo lo que dicen, ¿no? Entonces vemos que esta unidad, esta consistencia está apuntando
clarísimamente a que lo escribió una sola persona. Y eso, aún las personas escépticas, estos estudiosos que son escépticos y que pueden a lo mejor dudar que fue el apóstol Juan, pero con todo y con eso dicen, bueno, ¿quién lo tuvo que hacer? Eso es una sola persona, porque hay una tan gran unidad de pensamiento y de todo lo que dice que es así. Entonces esto es también aún un testimonio, veremos, para nosotros, de que es el apóstol Juan, que es algo que está así reflejado en la historia cristiana desde casi los tiempos más primitivos, desde casi los testigos oculares, ¿no?, del apóstol Juan, que fue el quien escribió este evangelio y estas cartas. Entonces vemos que esto para nosotros es también un testimonio también importante en este sentido. Como decimos, hay esta gran consistencia. Hemos estado viendo la primera carta, ¿verdad?, de las últimas semanas, meses atrás, y nos acordamos, ¿no?, cuánta relación tenía con el Evangelio, que lo citaba de una manera o de otra, ¿no?, continuamente. Bien, pues la primera carta, vemos, presupone, ¿verdad?, está basado en el Evangelio. El Evangelio, por lo tanto, fue primero, después la primera carta, y después tenemos estas dos cartas restantes, la segunda de Juan y la tercera de Juan, que del mismo modo están basadas en la primera carta, ¿no? Entonces, estas cartas del apóstol Juan forman parte de las llamadas cartas católicas o cartas universales. Católicas porque en referencia a universal, ¿no?, es el significado de la palabra católico, aunque por las reticencias, ¿no?, de utilizar esta palabra, por las razones que todos sabemos, muchas veces se les conoce también por universales o incluso también cartas generales. ¿Por qué todo esto? Pues porque eran cartas que, por ejemplo, a diferencia de lo que hacía o escribía el apóstol Pablo lo escribía a una iglesia en particular, la iglesia de la ciudad de Corinto, la iglesia de la ciudad de Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas no están dirigidas a una congregación en concreto, sino más bien a la iglesia en general, al conjunto de las congregaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo también en las cartas de Pedro, la primera carta también del apóstol Juan, las segunda y tercera carta, veremos, es algo, digamos, especial, porque también están escritas a congregaciones en concreto, aunque no se nos dicen el lugar, pero son escritas a congregaciones en concreto, pero que también son de uso, lo que hemos dicho, general, no para todos, para todas las congregaciones. Así pues, también merecen, por derecho propio, estar en estas cartas, digamos, católicas o universales de los apóstoles. En esta mañana, hemos leído toda la carta para situarnos, para conocerla bien, ¿no? Y en esta mañana nos vamos a quedar en los versículos iniciales hasta el versículo 3. Son los versículos del saludo, ¿no?, de los saludos en las cartas, y muchas veces lo leemos casi inadvertidamente, corriendo, para detenernos más adelante, ¿no?, en el contenido, en el contenido de la carta, sin darnos cuenta de lo que ahí se nos dice, y que a veces lo que ahí se nos dice tiene tanto peso y tiene tanto contenido, digamos, en la palabra doctrinal, o podemos decirlo incluso teológico, que es asombroso, y es el caso en estos versículos iniciales de la segunda carta del apóstol Juan. Es un asombroso contenido teológico el que nos encontramos aquí. Podemos ver aquí, por así llamarlo, las notas teológicas que el apóstol Juan nos deja
en estos versículos, ¿no? En primer lugar, sobre todo, cómo Él se presenta, ¿no? Cómo Él se presenta a sí mismo, el apelativo que Él usa para hablar de sí mismo. Dice el anciano a la señora elegida. Él se presenta entonces como el anciano. Aquí no está entonces haciendo el apóstol Juan como el apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por llamamiento de Dios, etcétera, 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 a la iglesia que está en Corinto, o en Éfeso, etcétera, etcétera. Es decir, llamándose él por su propio nombre y diciéndose que él es el apóstol del Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que no es por la voluntad de los hombres, no es porque el hombre lo haya llamado y lo haya puesto ahí, sino directamente por la voluntad de Dios. Vemos, el apóstol Juan aquí no lo hace. No lo hace porque no tenía necesidad de ello. Y solamente pues él se presenta a sí mismo pues simplemente diciendo: soy el anciano, y todo el mundo pues sabía quién era, quién era el que estaba hablando. Entonces él es el anciano, ¿no? Primeramente él pues se presenta de esta manera por causa de su edad. Esta segunda carta del apóstol Juan, pues todos los comentaristas coinciden en situarla en el año entre 90 y 95 después de Jesucristo. Imaginemos, ¿no? Entre 90 y 95, esto es lo que significa aproximadamente la edad del apóstol Juan. Él debería tener entonces entre 90 y 95 años. Y tenemos también testimonios, ¿verdad?, en el mismo Evangelio de su gran longevidad, de su larga vida. En el capítulo final de Juan vemos que se llegó incluso a ver el rumor en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, el rumor de que el apóstol Juan no iba a morir nunca, ¿no? Leemos allí en el capítulo 21, en el versículo 23, dice: este dicho se extendió entre los hermanos y aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, bueno, él llegó a una muy larga vida y por las obras históricas de los primeros cristianos, sabemos que él todavía vivió mucho más, que después él estaría también preso, ¿verdad?, en la isla de Patmos, y después él incluso sería pues librado para ir y después vivir, a pasar sus últimos días, por así decirlo, en la ciudad de Éfeso. Entonces todavía viviría él mucho más tiempo. Él era un gran anciano y todo el mundo ya lo conocía así. Todo esto, ya digo, ha sido confirmado por los relatos de los primeros cristianos. Así pues, vemos una larga vida, ¿verdad? Una larga vida es precisamente lo que todo el mundo aspira, ¿no?, hoy en día. Todo el mundo aspira, es de las cosas que todo el mundo aspira. En internet te encuentras cada día, si uno sigue la prensa de internet, de los diarios, siempre a diario te encuentras algún artículo acerca de la salud, de cómo hacer para prolongar tu vida, ¿no? Cómo hacer para tener mejor salud. Bien, perfecto, eso está muy bien, pero ¿de qué depende al final tener una larga vida? De la bendición de Dios. Es Dios quien da vida, es Dios también quien la quita, es Dios quien la larga o es Dios quien también la corta. Entonces, de eso no se escriben artículos, ¿verdad?, en la prensa, pero es mucho más importante esto, sin duda, que todo lo demás. Acordémonos, ¿no?, en el Evangelio eran los dos hermanos de los hijos de Zebedeo, el apóstol Santiago o Jacobo y también él, ¿verdad?, Juan. Y Santiago fue el primer apóstol en morir, lo vemos en el libro de los Hechos, el primer apóstol mártir. Juan pues fue el último en morir, los dos hermanos. Entonces vemos a que, en todo caso, el Señor tiene su plan, tiene su propósito, y a cada uno pues le viene pues la hora de partir
en el momento así previsto por Dios, y tiene que ser así, porque como dice en Romanos, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces Dios es el único que da la vida, es Dios quien la prolonga, y no solamente esto, sino que puede transformar esta vida en vida eterna, en una vida sin final, una vida sin fin, y una vida sin disminución de gozo, ¿verdad? Para siempre en su presencia. Y todos los hombres han de vivir para siempre. Lo que pasa es que los hombres que son impíos, los hombres que no han venido al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pasarán toda la eternidad, como nos enseña la palabra de Dios, en el tormento y en castigos, ¿no? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Sin embargo, aquellos que han puesto en Dios su confianza por medio del Señor Jesucristo, que han puesto en Jesucristo su confianza, que se han arrepentido de sus pecados, estos pues les espera un día sin final, ¿verdad? Un día de gloria sin disminución, de gozo para siempre. Y esto es lo verdaderamente importante, hermanos. Pero en fin, no solamente al hablar de anciano está aquí hablando de su edad, podemos también pensar más. Porque es la misma palabra que nos encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Los apóstoles constituían ancianos en cada iglesia. Estos ya no son hombres de mucha edad, sino los responsables, podemos decir así, ministros en cada ciudad. Vemos esto en Hechos capítulo 11 y versículo 30, leemos allí. Haremos allí también las Biblias, Hechos 11:30. Dice que habla de la colecta de la iglesia de Antioquía para Jerusalén, y dice: lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces la iglesia de Jerusalén tenía sus ancianos, y los apóstoles en cada ciudad constituían también ancianos. Hechos capítulo 14, versículo 23, y ahí leemos: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vemos, en cada iglesia ancianos, con S, plural. Cada iglesia tenía sus ancianos. Y bien, pues esto es lo mismo que nos encontramos ya en las cartas de Pablo, por ejemplo, en la carta de Tito, en el capítulo 1. Entonces vemos en el capítulo 1 de Tito y en el versículo 5 esto mismo. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y dice, y establecieses ancianos, otra vez en plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ancianos, y entonces pues vemos que estos son los obispos, de los cuales a continuación del versículo 7 pues da las características, ¿no? Dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, etcétera, etcétera, etcétera. Los obispos, también llamados ancianos. Y esto es también pues la misma lista que nos encontramos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3. Y bien, dentro del grupo de ancianos vemos en 1 Timoteo, en el capítulo 5, cómo hay, se puede decir, una división, una diferenciación entre los ancianos que gobiernan y los ancianos que enseñan y que predican. Y en el capítulo 5 y versículo 17 leemos allí: los ancianos que gobiernan, bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vemos los que gobiernan y los que trabajan en enseñar y predicar.
Entonces hay una diferenciación dentro del grupo de los ancianos. Vemos ancianos en plural, unos gobernar, otros también el de enseñar y gobernar. Entonces de esto pues se ha dado a llamar en nuestras iglesias reformadas, presbiterianas, los ancianos gobernantes, que solamente gobiernan, y los ancianos docentes, que son los que ministran la palabra, predican y enseñan, que son también, pues, podemos decir, los pastores o los ministros también llamados, ¿no? En Escocia normalmente se le llama también ministros. Bien, pues, entonces vemos que, en definitiva, los mismos apóstoles se llaman a sí mismos ancianos en este sentido. Leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, el mismo apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos. Entonces los apóstoles son ancianos, en el sentido que gobernaban la iglesia y también enseñaban y predicaban. Pero claro, ellos enseñaban y predicaban la revelación que Dios le dio, que Cristo le dio. Ellos traían la palabra revelada, la palabra inspirada. Cosa que, evidentemente, nosotros no. Nosotros no traemos nuevas revelaciones. Sabemos que hay quienes que lo dicen, que sí, que hay profetas y apóstoles. No hay apóstoles en este sentido que traigan nuevas revelaciones, porque la revelación está ya completa, el canon está ya cerrado y no hay que ni añadir, ni quitar, ni una sola jota, ni una sola la tilde a la palabra de la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Pues es simplemente que en la iglesia hay, por la ordenanza de Dios, por la ordenanza, vemos, de los apóstoles, ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Estos ancianos que vemos son los que gobiernan y también los que traen la palabra, ¿verdad? Estos ancianos, este grupo de ancianos, forman el consejo de ancianos. Consejo de ancianos, y bueno, en cada país, en cada lengua tiene su nombre. En nosotros es consejo, y ahí en Escocia se llama sesión, pero da igual, es la misma idea. El grupo de ancianos que gobiernan, dentro de él está también el ministro de la palabra o los ministros, si en esa iglesia congregación hay más de un pastor que da la palabra. Entonces, este consejo que gobierna y que enseña, vemos, entonces es el continuador del ministerio de los apóstoles en cada congregación. No es una persona, es el grupo, el consejo de ancianos. Ahí sabemos grupos, comunidades que dicen que tienen apóstol. Bueno, pues nosotros apóstol como tal no tenemos, pero tenemos consejo, ¿verdad? Y es la misma función. Por supuesto, como decimos, los pastores no dan revelación, no dan nueva revelación. En este sentido no son apóstoles. Los apóstoles ya se han acabado, ¿verdad? Después de la muerte del último apóstol, el apóstol Juan. Ya no hay más apóstoles que traigan nueva revelación, ¿verdad? Lo que traen entonces es la enseñanza de la palabra de los apóstoles. La enseñanza de la palabra de Dios traída por los apóstoles. Si no es pequeña por cosas, vemos el ministerio de anciano, ¿no? Y más aún, el poder traer la palabra, ¿no? El traer el ministerio de la palabra, de la enseñanza y de la predicación, el anciano, digamos, docente, o pastor, o ministro. Entonces vemos, quien desea obispado, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, quien desea obispado, buena obra desea. ¡Qué maravilla!, ¿no? El poder traer la palabra de los apóstoles, el poder ministrar la palabra de Dios en este tiempo. ¿Quién desea obispado? Pues quien desea obispado, buena obra desea. Bueno, pero hemos de continuar en estas palabras iniciales. Esto es solamente lo que podemos decir así resumidamente de lo que él dice de sí mismo, el anciano. Pero vemos que él también se dirige
y pues vemos a quién se dirige y cómo se dirige. Y dice pues a la señora elegida. A la señora elegida. ¿Cómo interpretar estas palabras? La señora elegida. Bueno, pues algunos piensan que señora es aquí un nombre propio. De hecho, es que en griego, Kyria era un nombre propio, como hoy en día puede ser María o Inés, ¿no? Entonces dicen, no, mira, era una señora que se llamaba Kyria, ¿no? Y hay algunas versiones de la Biblia que lo ponen así, Kyria. Y otras, pues, dicen, no era un nombre propio, sino que me está llamando señora, como nosotros nos dirigimos a una señora que no conocemos en la calle. Señora, ¿me puede decir? Bueno, pues unos están pensando en un nombre propio, otros en el tratamiento, en todo caso, una mujer en concreto. Pero, a la luz de lo que se dice aquí en esta misma carta y en otros lugares del Nuevo Testamento también, vemos que esto es inadecuado, no puede ser. Leemos los versículos 4 y 5, lo hemos leído antes, lo podemos volver a hacer. Vemos, no conviene esto para una sola mujer. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos de tus hijos. ¿Cuántos hijos debería tener esta señora? Algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto no son palabras de que se tiene que amar Kyria y el apóstol. No, esto es lo propio de todos los cristianos. De todos los cristianos, por lo tanto, de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y esto pues se confirma en el versículo 13, cuando dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Vemos, aquí está hablando entonces de otra congregación. También se dice a sí misma, pues, elegida. Bien, entonces vemos que claramente se está refiriendo aquí a un grupo, a un colectivo con ese nombre de señora. Y esto también está confirmado, por supuesto, con lo que leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Fijemos, la iglesia que está en Babilonia, es un nombre, digamos, simbólico, ¿verdad? Seguramente se trataría de Roma. La iglesia que está en Babilonia, dice, elegida, juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, también se saludan. Vemos que entre los apóstoles estaba esta costumbre de hablar así de las iglesias como elegida, la señora elegida. Bien, pues entonces vemos, la iglesia del Señor Jesucristo es la señora elegida. Es la señora elegida. La iglesia del Señor Jesucristo es podemos decirlo así, comunidad de elegidos. La comunidad de elegidos. Es la asamblea de los predestinados, como queramos llamar. Y esto es una gran enseñanza de la palabra de Dios, olvidada pues durante siglos de la Edad Media, y que ya al final de la Edad Media, pues hombres como Wycliffe, hombres como Juan Hus, el reformador también de Praga, pues pusieron otra vez pues al frente esta idea, ¿no? Esta doctrina, esta enseñanza. La iglesia no es el grupo de cristianos que siguen al Papa como cabeza de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los elegidos. La comunidad de los elegidos. Entonces es la congregación de los elegidos por Dios Padre, elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo y que a su debido tiempo son llamados. La iglesia, por lo tanto, son todos los elegidos que ha habido desde la fundación del mundo hasta el día de hoy, que están en el día de hoy viviendo y que vivirán en el futuro hasta el fin del mundo. Todo esto es la iglesia, toda esta es la comunidad, es la asamblea de los elegidos. Todo esto es el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo esto es la iglesia, la señora elegida. Y todo esto, vemos, forman
una sola iglesia, de la cual Jesucristo es la cabeza. Y esta idea lleva muy lejos, y le llevó muy lejos a Wycliffe y Hus, ¿verdad? Tan lejos de que a Hus lo quemaron por esto. ¿Por a dónde esto conduce? ¿No? Porque conduce a decir, no, aquel que aquí en la tierra dice que es la cabeza de la Iglesia Universal, es el anticristo, porque Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia Universal. Eso le llevó. Bien, pues, pero más aún, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y muchos hoy en día dirán amén, ¿verdad? Evangélicos, reformados dirán amén. Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico de los elegidos. Y este cuerpo místico de los elegidos es la Iglesia invisible. Y todos estarán de acuerdo, por lo menos los reformados, en decirlo. Y por supuesto de acuerdo, pero ¿quién dice igualmente hoy que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia visible? De la Iglesia visible. ¿No vemos que Jesucristo no es cabeza de dos iglesias distintas, sino de una sola? Él es su cabeza de una sola iglesia. La iglesia suya, su cuerpo, de una sola. Y por lo tanto Jesucristo tiene solamente un cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia visible y la invisible? Bueno, no podemos entrar ahora en detalle, pero en la esencia es la misma iglesia. Lo único que pasa es que la iglesia invisible es perfectamente conocida por Dios. Son los elegidos que son perfectamente conocidos por Dios. La iglesia visible, pues nosotros desgraciadamente no lo conocemos hasta ese punto, y muchas veces pues no sabemos las cosas, si es verdaderamente elegido sí o no, pero Dios sí lo sabe perfectamente. Entonces Cristo es la cabeza de la única iglesia, visible también, una sola iglesia. Por lo tanto, sí, por supuesto, Cristo es cabeza de cada congregación, pero todas forman parte de la misma iglesia visible. Cada congregación no puede actuar como si la parte del cuerpo estuviera completamente separada de los demás, porque forman parte de un solo cuerpo. Y vemos aquí en el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. En cada ciudad, en cada lugar, la congregación pues es la expresión, la manifestación, la presencia de esta iglesia universal en aquella ciudad. Pero siguen siendo la misma iglesia, elegida, la elegida, ¿verdad? Cada una de ellas son la Señora. Y entonces han de ser gobernadas como una sola iglesia, han de ser gobernadas al unísono, por el común acuerdo de los ancianos, como vemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, por los ancianos que se reúnen y deliberan y deciden en común. Por lo tanto, vemos cuán lejos está esto de lo que hoy conocemos. El rostro de la iglesia en la actualidad, pues, no se parece a esto, ¿verdad? Está oculto, está distorsionado, está borroso por divisiones, por sectas, por independentismo, ultranza, por querer ir cada uno, pues, a la suya. Cuando formamos parte de un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, la cabeza de la iglesia visible, el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos tiene que hacer anhelar y suspirar, anhelar esta reforma que traiga la verdad de la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza y también, pues, la unidad de la iglesia visible en la verdad. La iglesia, pues, es la Señora elegida.
Hemos estado hablando de la palabra elegida, pero vemos que ella también es señora. ¿Y ella es señora por qué? Pues porque está unida ¿a quién? Al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 29-30. Efesios 5, 29-30. Y allí leemos, pues, está hablando del ejemplo del marido y la mujer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Y dice, porque nosotros, los creyentes, la Iglesia, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces cada matrimonio, vemos, refleja esto, o ha de reflejarlo. Cada matrimonio cristiano de los creyentes ha de reflejar esta unión entre Cristo y la Iglesia. Este matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia. Y por eso se nos dice en la palabra de Dios que la mujer ha de estar también sometida al marido. Porque la Iglesia, que es la mujer de Cristo, ha de estar evidentemente sometida a su cabeza, que es Cristo. Entonces ha de no solamente someterse, sino que eso se ha de ver visiblemente, como una señal visible. Leemos en, según Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 3, ahí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y por eso pues dice que la mujer tiene que ponerse pues señal de autoridad sobre su cabeza, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Versículo 10. Y esto, pues vemos, no es un razonamiento cultural, como muchas veces se dicen. Esto no es una enseñanza cultural de amoldarse a las normas de cada cultura, no. Aquí hay que se tiene que ver de esta manera visiblemente y transmitir esta misma idea de que la mujer, al ponerse la cabeza, ella se está sometiendo a la autoridad de su marido, de la misma manera que la Iglesia tiene que estar sometida a la autoridad de su marido, Cristo, marido espiritual que es Cristo. Así pues, vemos la Iglesia a estar sometida en cuanto a mujer, por así decirlo, en este matrimonio espiritual con Cristo, sometida a su cabeza, lo ha de obedecer a Cristo, lo ha de respetar a Cristo, de la misma manera que la mujer en el matrimonio ha también, no solamente de amar, sino también someterse y respetar a su marido. Pero al mismo tiempo de que está sometida, ¿vemos? El Señor la eleva y es la señora. Es la señora. Es la señora espiritual. Es la señora espiritual que es el cuerpo del Señor. Es una sola carne, hemos leído en Efesios. Entonces fijémonos la gloria que da Cristo a su pueblo, la gloria que da Cristo a los creyentes, que nos da a nosotros, ¿verdad? Y esto es para que nosotros le demos a Él nuestra gloria y lo alabemos y lo amemos y lo respetemos cada vez más y más. Volviendo en todo caso aquí a 2 de Juan, los versículos iniciales, vemos ahora ya por último la última, digamos, nota teológica de estos versículos, y es que vemos esta relación inseparable, ¿verdad?, del amor y la verdad. Dice, a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Lo aman, sí, pero en la verdad. No es solamente que está diciendo yo los amo ciertamente, no, es que yo los amo en la verdad de Dios, ¿verdad? El amor es en la verdad. Y si dice no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿De qué verdad está hablando aquí? Pues se trata, por supuesto, de la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, la oración de Jesús al Padre dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquellos que han conocido verdaderamente, pues, la palabra de Dios.
El cristiano, pues, es aquel que ha conocido la verdad de Dios y la ha abrazado, la ha recibido. Y la Iglesia, vemos, es la depositaria, la guardiana de la verdad de Dios. Leemos el versículo siguiente: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces vemos, el Señor ha dado la verdad a la Iglesia, ha dado la palabra, le ha dado los oráculos, como vemos en Romanos capítulo 2, ha dado los oráculos de Dios a la Iglesia. La Iglesia es, como dice Pablo, la columna y el baluarte de la verdad. Entonces vemos, no es poca cosa, ¿verdad? Todo esto. Entonces dice que está con nosotros y permanecerá con nosotros para siempre, para siempre. Está permanente. Está permanentemente con nosotros, con su pueblo, con su Iglesia. Esta verdad, vemos, no cambia. No cambia. Esta verdad no evoluciona. Esta verdad no es evolutiva. Esta verdad no avanza con el mundo. El mundo avanza un poquito y nosotros nos ponemos, pues, a su lado, ¿verdad? O, pues, bueno, avanza, digamos, pues, como hace el mundo, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y así vamos avanzando. Es decir, la verdad de Dios no es progresista. Tampoco que sea carga, tampoco que sea reaccionaria. Es que lo de progresista y reaccionario no tiene nada que ver. La verdad de Dios es la que es. La verdad de Dios es permanente. La verdad de Dios es, por así decirlo, estática. Está con nosotros para siempre. Está con nosotros, está y estará con nosotros para siempre. Entonces vemos, no tenemos nosotros, ni nadie tiene derecho a dividir este lazo entre verdad y amor. Entre verdad y amor. Los dos van juntos. Y esta es la gran herejía, ¿verdad?, del tiempo de hoy, contemporánea, en poner el amor por encima de todas las cosas. El amor por encima de la verdad. Esto es también la marca del liberalismo protestante, ¿no? Bueno, ya no solamente el liberalismo protestante, porque es también de la Iglesia papista, es completamente liberal, por supuesto. Entonces, del liberalismo teológico en general, o del modernismo, como lo queramos llamar. Entonces vemos, esa es la idea. No, bueno, cada uno tiene sus propias ideas. Uno no cree que Jesucristo, pues, es el Hijo de Dios. Otro no cree que nació, pues, de María siendo virgen. Otro no cree que resucitó. Otro no cree que hubo los milagros. Otro no cree que la palabra la Biblia es la palabra de Dios. Otro no cree que el mundo fue creado por Dios. Otro no cree absolutamente nada de la Biblia. Pero nos amamos tanto. Vamos a amarnos mucho, ¿verdad? Nos amamos tanto y vamos a permanecer todos juntos. Pues no. Esto no es así. Esto no es así. La actitud bíblica no es esta. La actitud de que nos dice el apóstol Juan no es esta. El amor, vemos que no está basado en la verdad de Dios, no es amor de Dios, no es amor verdadero. El amor que está por encima de la verdad de Dios no es el amor de Dios, no es el amor verdadero. Una fe diferente no da como resultado un mismo amor. Si hay fe diferente, no vamos a estar unidos por el mismo amor. No es el amor de Dios esto. Será conveniencias, será lo que sea, pero no es el amor de Dios. El amor es el vínculo y es el cemento del cuerpo que es la verdad de Dios. Leemos en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, vemos, la verdad. ¿La verdad en qué? En amor. Siguiendo la verdad en amor. Sí, hay que seguir el amor, pero vemos, es la verdad, las dos juntas. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para él, edificándose en amor. Entonces, el amor es el vínculo, el amor es lo que une todo, pero el cuerpo es de la verdad, de la verdad. Entonces vemos, están unidas, no tenemos derecho a separarlo, ¿verdad? Como no se puede separar el sol de la luz, ¿verdad? No se puede separar esto, ni el fuego del calor, no se puede separar. Las dos van juntas, ¿verdad? Unidas. Y aquí la vemos hasta en la misma bendición de parte de Dios, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, que en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. Estas tres gracias, dones del Señor. La gracia y la misericordia. Primero, la gracia y la misericordia y la paz después. La gracia y la misericordia de Dios es la base para que nosotros tengamos paz, en nuestra paz con Dios. La paz con Dios es el final, es el fin, es el propósito de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces vemos, nadie puede tener paz con Dios si no es habiendo recibido primero la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Nadie puede, pues, tenerlo. ¿Cómo puede tener uno paz para con Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su misericordia y gracia? Pues gracia, misericordia y paz, dice, de Dios Padre, y dice, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Vemos aquí la distinción de personas, Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo es el Hijo del Padre, el Hijo unigénito del Padre, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. El unigénito, el Hijo único engendrado, que lo engendró únicamente, al único engendró en la eternidad. Es el Hijo que Él ha engendrado desde toda la eternidad. Y en el tiempo es el único Hijo que era engendrado por el Espíritu Santo. Tanto en el tiempo como en la eternidad es el unigénito del Padre. Es el Hijo único engendrado de Dios, el Señor Jesucristo. Y concluye diciendo, lo dicho, junto, en amor y en verdad. En amor y en verdad. Así pues, hermanos, tengamos este especial cuidado por la verdad de Dios. Este especial cuidado por la palabra de la verdad. Tengamos especial cuidado de cómo la escuchamos, de cómo la manejamos, de cómo la decimos, cómo la guardamos en nuestra vida, ¿verdad? Esta palabra de la verdad debe estar en lo profundo de nuestros corazones y nosotros hemos de ser celosos guardianes de la verdad de Dios. Esta verdad que hemos visto es la que nos santifica, es la que entonces nos transforma, es la que nos moldea, ¿verdad? La que nos da crecimiento hasta la estatura de Cristo. Esta verdad por la que estamos en comunión con Cristo, como vimos la semana pasada. Estamos unidos a Cristo por la fe. Y esa fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no dejemos nunca esta verdad ni siquiera a un segundo plano en nuestra vida. ¿Cuánto amo la verdad? ¿Cuánto amo la palabra de Dios? ¿Hasta dónde soy capaz de ir lejos por esta palabra de Dios en este tiempo? Pues hermanos, que estemos amando de todo corazón esta verdad de Dios, porque es de esta manera como también estaremos amando, estaremos llenos del amor fraternal y estaremos también llenos del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pues a nuestro único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria de Jesucristo y en la Iglesia por todos los siglos, con todos los santos. Amén. Oramos al Señor.